Muy buenas noches a todo el mundo, estén donde estén, o buenos días o buenas tardes, cuando lo escuchen, cuando sea. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Como siempre, los jueves a la noche nos convoca con un tema cuanto más interesante sobre temática relacionado con el mundo sefaradí. O es historia, o es tradiciones, o es música, o es cocina, o son personalidades. Siempre hay algún tema que ronda a los sefaradí y que casi siempre nos sorprende. Y no tengo ninguna duda que hoy va a ser de esos días donde más de uno se va a sorprender. Pero antes voy a saludar a Lili, que está en el estudio 635 del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos, como siempre es un gusto recibirlos en nuestra actividad aquí por la tarde-noche de Buenos Aires, pero siempre tenemos invitados de otras partes del mundo, así que tenemos abiertos los horarios y nos encanta que nos vengan a ver y a visitar y a compartir con ustedes cada semana un tema diferente y como dice Marcelo, siempre nos sorprendemos con los profesionales que nos visitan y los temas de los cuales nos hablan. Pero antes vamos a presentar las próximas actividades. Sí, señora, lo que vamos a hacer es primero agradecer los aportes, todos aquellos que con su contribución nos ayudan económicamente con esto. Y como siempre le decimos, si quieren aportar dinero, bienvenido sea, nos viene realmente muy bien porque hay muchos gastos, que nunca los gastos son los conferenciantes, ellos no cobran nunca, y siempre vamos a mantener estas conferencias en forma totalmente gratuita. Los gastos tienen que ver con la plataforma, el hosting, el mailing y todo eso. Y también agradecerles a los que difunden estas cosas, por ejemplo, compartiendo, ya sea en YouTube, en Facebook, donde sea, compartiendo los videos de todas nuestras actividades. Así que a todos ellos, muchas gracias. Si alguno quiere aportar y tiene duda, nos escriben y listo. Pero vamos a las actividades que vienen en el corto plazo. Sí, este domingo, día de Al-Had, como decimos en ladino, volvemos con los encuentros, porque la semana pasada no habíamos tenido, porque era el 17 de Tamuz, un día de recogimiento y de ayuno. Tenemos esta semana, nos van a hablar sobre ladino comunita. Esto es el Círculo de Correspondencia en Ladino, es un foro de mails que tiene ya unos 30 años o tal vez un poco más y que es uno de los primeros lugares donde se podía hablar en ladino, en judeo español, escribir, mejor dicho. Y para eso vamos a tener al doctor Aldo Sevi de parte del Museo de la Memoria de Salónica y Grecia, con sede en Israel, llamado Recanati, y tendrá como invitadas a la señora Rachel Amado Bornik, creadora de Ladino Comunidad, y a la doctora Yafa Shuhami. Ellos nos van a hablar justamente de este Ladino Comunidad. Para la próxima semana tenemos como invitada a la profesora escribana Esther Mostovich de Kuckerman en vivo desde Montevideo, Uruguay, y ella nos va a hablar sobre el aporte criptojudío de la población criolla americana. Un tema que me parece sumamente importante para descubrir los criptojudíos, los judíos ocultos en este lado del mundo. Y después lo que viene después es algo que en realidad no es una actividad del Centro Cultural Sefarad, sino que nosotros estamos respondiendo a la invitación que nos hizo el Centro Comunitario SAPTA de aquí de Argentina, la comunidad Betel de Argentina y el periódico Nuevación, que claro, ahí hay muchos amigos y le hemos contado del viaje que hicimos un par de meses atrás, viaje que empezó en Francia, en Israel, fuimos a Polonia, a Cracovia, a Varsovia, y que terminamos en Galicia, donde precisamente tiene que ver la charla que hay hoy, estando en Tui, en Monforte de Lemos, en Rivadavia. Bueno, hay mucha cultura para contar,
cultura de Ashkenazí, como cultura sefaradí. Así que bueno, el martes que viene, esto no es horario nuestro, es horario de la gente de SAFTA, va a haber un Zoom donde les vamos a contar de nuestros viajes, nuestra experiencia, va a haber fotos y en el título usamos la palabra emocionante porque realmente vamos a tener muchas sensaciones, de las lindas, de las más o menos también, porque hemos estado en Auschwitz también, así que va a haber de todo, y también momentos de revivir, como por ejemplo cantar donde hubo judería en España, volver a cantar en ladino. El que quiera venir, esto es también virtual por Zoom, el martes a las 7 de la tarde, la forma de acceder o de inscribirse y todo esto está en sfarad.com. Requiere inscripción previa, pero entre nosotros, si no se inscriben, igual pueden entrar, está el enlace del Zoom. En sfarad.com van a encontrar toda la forma de acceder a ello. Así que, ya que venimos de tú, mira, Lili, mira lo que tengo acá. Me preparé el agua como siempre, como cada jueves, pero agua de Galicia me traje. Me traje la Cabreiroa. Agua de Galicia. Eso recuerdo del viaje y justamente hoy tenemos el honor de tener al profesor Rafael Sánchez Bargiela para que nos hable de los sanbenitos de Tuy y les vamos a contar primero un poco sobre nuestro invitado. Es licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, fue funcionario de diversas administraciones públicas, también fue director del Museo, Biblioteca y Archivo del Ayuntamiento de Pontearas, también técnico de archivo, biblioteca y museo del Ayuntamiento de Tuy, fue profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de Pontevedra, fue director general de la Sociedad Anónima de Gestión de Plan Jacobeo, siendo responsable de la gestión del Camino de Santiago en Galicia hasta marzo de 2019, reincorporándose a sus funciones en el Ayuntamiento tudense, donde continúa en la actualidad. Es autor de una decena de libros sobre temas de historia y patrimonio centrados en varias localidades gallegas, así como de numerosos artículos publicados en revistas de estudios e investigación y de innumerables artículos en la prensa diaria centrados en temática local, siempre desde una perspectiva de historia y cultura. Es responsable de un blog sobre historia de Tuy denominado Tudencia desde 2008. Ha participado en varios proyectos de investigación en materia de museos y patrimonio. Dirigió un programa de intercambio de experiencias en materia de turismo y patrimonio con varios municipios de España, Grecia, Dinamarca y Reino Unido, financiado por la Unión Europea. Entonces, tenemos la suerte de tener hoy a Rafael, que además de todo lo que he dicho, es la persona que encontró los sanbenitos de los cuales nos va a hablar hoy. Hola, Rafael, bienvenido. Hola, muy buenas noches desde Tuy, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos de poder recibirte en nuestros Raíces de Sefarad y de hablar de este tema que nos resulta muy interesante. Pues nada, yo agradecido por el honor y por la deferencia de invitarme a participar en esta conferencia. Déjame completar el currículum que leíste, Lili, diciendo que además sos un tipo excepcional. Esas son las cosas que uno no escribe en un currículum, pero que quizás sea más importante que los méritos del currículum. Bueno, no sé si se ve bien la imagen, pero me estáis sonrojando ya, ¿no? Y bueno, y entre las generosidades es quedarse hasta las 12 de la noche allí en España para esto. Rafa, te dejamos con la gente, te dejamos solo, muy atentos de lo que estés haciendo, y bueno, escuchamos con mucha atención. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos los que se conectan en vivo, en directo, a esta charla, o aquellos que después en algún momento dado accederán al canal de YouTube para poder escucharla. En primer lugar, también este agradecimiento lo transmito tanto a Marcelo como a Liliana Benveniste por su invitación, por la deferencia que han tenido conmigo, por la amistad en ese viaje que ellos
van a comentar dentro de unos días, pues tuve la suerte de conocerlos aquí en la localidad de Tui y de poder compartir con ellos, pues bueno, nuestra inquietud sobre toda la cultura sefardí y de poder aprender tantas cosas de ellos a lo largo del día que estuvieron visitando nuestra ciudad. También agradecer que esta llegada de Liliana y de Marcelo a Tui fue gracias a la red de juderías de España, de la que forma parte la ciudad de Tui, y especialmente a su gerente, a Marta Puig, que fue la que nos contactó y la que nos puso en comunicación. Por tanto, gracias, insisto, a todos y gracias especialmente a ellos por invitarme. Primero voy a situar, porque yo no sé si todos los que me están escuchando sitúan dónde estamos. Tui es una localidad situada en España, concretamente en el noroeste de España, en Galicia, en una región periférica de la península ibérica. Estamos situados al sur de una de las provincias gallegas, de la provincia de Pontevedra, justo en la frontera con Portugal. Somos, por tanto, yo quiero que vean el mapa, porque la situación excéntrica, periférica de Galicia no es un sitio un sitio de paso. Por vía marítima sí, pero por vía terrestre no es un sitio de paso, es un sitio al que hay que ir, al que hay que acudir. Entonces, esta situación fronteriza nos referiremos a lo largo de la conferencia en diversas oportunidades, porque es uno de los elementos que nos permitirán entender pues, las cosas que pasan aquí en relación con la presencia judía. Es una ciudad histórica, es una imagen desde la localidad inmediata al otro lado del río Miño, que es el que nos separa de Portugal, de la localidad de Valencia, la localidad hermana de Valencia, con la que tenemos grandes lazos y relaciones. Esta es la imagen histórica, a mí me gusta siempre ponerla, porque esta es una imagen de 1509, realizada por un escudero portugués al que el rey Manuel I de Portugal le manda hacer un inventario de todas las fortificaciones que había en el entorno, en toda la frontera portuguesa, Duarte de Armas, y Duarte de Armas también hace un dibujo de la fortaleza tudense. Ese es el espacio donde vivieron, donde se desarrollaron, donde tuvieron su actividad tanto los judíos hasta la expulsión de 1492, como después los cristianos nuevos, criptojudíos, de los que hablaremos a lo largo de esta convivencia. Esta es una imagen, como digo, de 1509, la imagen más antigua que conservamos de nuestra localidad. Como veis hoy, pues esa misma catedral que figuraba en ese dibujo de 1509 sigue siendo el elemento central del conjunto patrimonial tudense, de toda la vida y la actividad de Tui. Tui ha sido siempre una ciudad episcopal. Desde el siglo VI tenemos documentada la existencia de la sede tudense, y el obispo ha sido el señor de la ciudad desde época medieval hasta 1813, cuando la revolución liberal de las Cortes de Cádiz decreta la abolición de los señoríos, y por tanto ha sido el que ha determinado esta condición episcopal, ha sido la que ha determinado la evolución de nuestra ciudad. Para centrarnos en el tema, yo quería recordar, para empezar, a hablar sobre la presencia judía y sobre que nos llevará y nos desembocará en los sanbenitos, en el estudio de los sanbenitos que se conservan en nuestra ciudad, como este tema de lo que yo voy a hablar, ha habido unas personas, unos precedentes que han investigado y han trabajado profundamente sobre esta cuestión de la presencia judía en Galicia. Recordaría a dos personas que no tengo, porque han escrito artículos y no tengo aquí las portadas para poder presentárselos, como es Ernesto Iglesias Almeida, que fue la primera persona que en el año 1987 profundizó e investigó sobre la presencia de los judíos en nuestra ciudad, en un articulito que publicó en la revista de estudios Sefarad, que edita el Museo Sefardí de España, Museo Nacional Sefardí en Toledo, y después también, a los pocos años, Juan Juega, que es otro historiador también gallego, que también profundizó en el tema de los sanbenitos. Pero las tres obras más importantes para conocer y para acercarnos a conocimiento de la presencia judía, y en concreto de los sanbenitos de Tui, son las tres obras que pueden ver todos ustedes en la pantalla.
Por un lado, los Sanbenitos del Museo Diocesano de Tui, una obra de Jesús Casás, director del Museo Diocesano Tudense, que en el año 2004 publicó esta obra porque consiguió documentar todos los procesos inquisitoriales de las personas que forman parte, que figuran en esta colección de Sanbenitos. Una investigación que después también profundizó una de las personas también con más conocimiento y con más sabiduría y con más dedicación al mundo, al ámbito de la historia de los judíos en nuestra ciudad, que es Suso Vila, pues publicó 2 libros, pongo aquí el último, el que publicó en el año 2013, Judíos, Conversos e Inquisición en Tui. Y finalmente, también quiero mencionar, porque también ha dedicado una especial atención a Tui, es siempre una referencia, a profesora Gloria de Antonio Rubio, que publicó en el año 2006 esta obra monumental, Los judíos en Galicia, desde 1044, que es la primera referencia que tenemos a la presencia judía en nuestra región, hasta 1492, hasta el decreto de expulsión. Gloria de Antonio ha publicado también el año pasado una recopilación sobre el conocimiento que tenemos sobre la presencia judía en Tui en una revista local, en la revista Casteluntide. Por tanto, yo soy deudor y yo quiero, en primer lugar, agradecer a estos autores todo el trabajo, porque lo que hoy vamos a hablar salce y surge buena parte de su trabajo, de su investigación y de su dedicación. Y yo quería hacer una pequeña semblanza. Este es el plano del conjunto histórico de Tui, conjunto histórico donde está señalizada toda una ruta judía que nos hace referencia a la presencia de la cultura sefardí, de la cultura judía en nuestra ciudad. Una presencia que sobre todo está recogida en la documentación. Tenemos pocos objetos, pocos bienes patrimoniales tangibles que podamos enseñar sobre la presencia hebrea en nuestra ciudad. Sin embargo, una documentación muy abundante y rica, una documentación fundamentalmente derivada de los protocolos notariales y de las actas del Cabildo de la Catedral Tudense, que nos permiten rastrear e ir documentando la presencia judía en nuestra ciudad. Una presencia que no ha desembocado en la aparición de una judería. Tui no tiene judería en el sentido, aunque muchas veces hablamos coloquialmente de judería, no tiene una judería en el sentido de unas calles, de una localización dentro de este plano, dentro de este conjunto histórico, donde residieron los judíos. La documentación nos permite ver que los judíos estaban, las 10, 12, 13 familias judías que podía haber en nuestra ciudad, estaban repartidas por las distintas calles. Vivían quizá con un poquito más de concentración en torno a la zona norte, a la zona este, donde también estaba radicada la sinagoga. Sabemos que existe sinagoga, no nos quedan restos físicos de su presencia, sabemos que estaba situada cerca de las murallas, en una zona muy próxima a las murallas, y lo sabemos pues porque la documentación, después de la expulsión, nos va a hablar de la Toura. Es una palabra en gallego, pero que hace referencia a la Torá, al lugar donde se conservaba la Torá, de la Torá de los judíos, que pasa después a manos del Cabildo de la Catedral. Igual que el cementerio. Tenemos documentada también la existencia de un cementerio judío situado en la afuera, extramuros del conjunto monumental tudense, pero carecemos también de restos físicos de ese cementerio. Ojalá algún día alguna investigación nos permita descubrir alguna lauda, descubrir algún elemento que nos permita documentarlo y que nos permita conocerlo. También tenemos documentada la presencia de una carnicería, porque tenemos documentado el nombre de Pedro Carnicero, que tenía una carnicería para ofrecer alimentos, para ofrecer este suministro a la comunidad judía, que se organizaba a través de una aljama. Sí que sabemos que existió una aljama, que existía, por tanto, tendría que existir, aunque la documentación no nos lo permite, no nos lo documenta, pues un dirigente de la aljama, una persona, y sabemos que existía porque va a aparecer en distintos documentos tributarios que la aljama de Tui aporta X dinero como impuestos a las arcas reales. Uno de los elementos que mejor que identifican a nuestra ciudad, de los que sí podemos mostrar, de los pocos testimonios físicos que podemos mostrar, es este grabado en una piedra, en el muro del claustro de la Catedral de Tui.
Es una menorá, como pueden ver todos ustedes, ven la foto de la propia menorá, de este grabado, de esta inscripción, ven después debajo un dibujo con una inscripción que existe también en justo al lado de la menorá, pero que no hemos podido hasta el momento interpretar y documentar. Si alguna de las personas que nos están viendo nos puede ayudar a poder documentar y a poder interpretar esta inscripción, estaríamos inmensamente agradecidos. Esta menorá es para nosotros uno de los grandes símbolos de la presencia judía en nuestra ciudad, porque estaba situado justo enfrente de la sala capitular. No es un signo lapidario, no podemos considerarlo por el tamaño, por el empaque que tiene esta menorá, no es un signo lapidario como otros muchos que existen a lo largo de los muros del claustro catedralicio, que son mucho más reducidos, que son mucho más pequeños. No podemos decir, solo podemos apuntar hipótesis. Quizá la hipótesis que más o menos repite todo el mundo de por qué existe esta menorá grabada en el claustro catedralicio, justo enfrente donde se reunía el cabildo en época medieval, donde estaba la sala capitular, en un lugar, por tanto, privilegiado y emblemático de este espacio. ¿Por qué ha llegado a nosotros? Pues posiblemente signifique o documente o testimonie alguna aportación de la comunidad judía para la construcción de este claustro, que va a llevar pues casi prácticamente 2 siglos en su elaboración. Insisto también en una idea. En toda Galicia en general, no hemos documentado hasta la expulsión de los judíos, incluso años después de la expulsión, no ha habido grandes conflictos, como sí en otras zonas de España, las grandes, que todos los que me escuchan los saben, Toledo, Sevilla, etcétera. Ha habido conflictos importantes, discriminaciones, persecuciones, etcétera, con la comunidad judía. En el caso de Galicia y en el caso concreto de la ciudad de Tui, no tenemos documentada ningún problemas de convivencia. No nos aparece en la documentación, que es lo único que tenemos como básico y como verosímil para poder. Podemos apuntar alguna cosa que nos viene bien de cara al objetivo de nuestra charla, que es los sanbenitos. Sabemos que hablaba hace un momento de Pero Carnicero. Un hijo de Pero Carnicero, no sabemos si se convierte el padre o se convierte el hijo. Un hijo de Pero el Carnicero, en el año, estamos hablando hacia 1418, ingresa en el coro de la catedral, o sea, ingresa como niño cantor en el coro de la catedral tudense, en la capilla, en el coro de la capilla de la catedral. Por tanto, inicia una carrera eclesiástica que en 1424 le llevará a que Vasco Pérez, que esto es el nombre, Vasco, hijo de Pero, sea criado del chantre, de una de las dignidades de la catedral, pero que en 1460 Vasco Pérez aparece en la documentación como canónigo de la catedral. Y aquí aún en 1467 lo seguimos documentando, solicita a la catedral, que ya tiene dificultades para poder acceder al coro, para poder participar en los oficios litúrgicos, y que le sigan manteniendo pues una asignación que tenía. Por tanto, ¿qué ha pasado? Que nuestro carnicero judío se convirtió en esa época y por tanto su hijo puede acceder. No lo sabemos, la documentación no nos lo permite documentar. Sí sabemos que había una convivencia equilibrada, una convivencia sin problemas, o por lo menos, insisto, que no fue una documentación, entre la comunidad cristiana y la comunidad judía. También quiero reseñar y recordar que en Galicia no había comunidades islámicas, como en otras zonas de España. Por tanto, no podemos hablar aquí de 3 culturas porque no se desarrolló ese fenómeno. En todo caso, las 2 culturas. Y con esto llegamos al decreto de expulsión de 1492. Un decreto de expulsión que, como saben todos ustedes, y no voy a referirme a él, obliga a que los judíos tienen que abandonar el reino de Castilla, o tienen que convertirse o tienen que bautizarse. Nosotros tenemos documentada en nuestra ciudad el abandono de varios judíos, entre ellos un mercader, Salomón Scadía, que vende la casa donde estaba, aunque no podía sacar dinero, pero bueno, sabemos por la documentación que al final se sacaban bienes, se sacaban dinero, se sacaban alhajas con este decreto de expulsión. O David, que vivía en la plaza
donde estaba el concejo, el ayuntamiento, el municipio, David que vivía y que se dedicaba, bueno, hay una pequeña discusión entre los investigadores, pues pensamos que era aljofarero, o sea, un joyero especializado en perlas. Sabemos que estos dos personajes judíos dejan nuestra ciudad, abandonan la ciudad de Tuy en 1492. Por tanto, suponemos o podemos plantear la hipótesis que otra serie de ellos van a permanecer en nuestra ciudad, van a continuar en la ciudad tudense a pesar de convirtiéndose, bautizando. Y por tanto entramos en un nuevo momento, entramos en un momento donde ya no existen judíos como tales y por tanto tenemos una comunidad de nuevos cristianos. Tenemos que insistir y también vuelvo entonces, recupero lo que dije al principio sobre la presencia, sobre la condición fronteriza, excéntrica de nuestra ciudad. En ese momento empiezan a aparecer o empiezan a emigrar hacia Portugal con el decreto de expulsión numerosísimos judíos que emigran al Reino de Portugal. Pero el Reino de Portugal también en 1496, a los pocos años de la expulsión del Reino de Castilla, también va a presionar y va a obligar a los judíos a bautizarse. No los va a expulsar, pero sí que presiona y obliga para que se tenga que bautizar. Eso va a provocar que muchos o unos ciertamente contingentes que habían ido a Portugal crucen la frontera al reino hacia la zona de Galicia, donde la presión, como veremos, la presión anticonversa o la presión contra los cristianos nuevos en estos momentos de principios del siglo XVI era muy reducida. Y lo podemos también inferir o lo podemos documentar porque sabemos que hacia 1498 está trabajando para la catedral Aarón Amin, un platero. Con ese nombre, con Aarón Amin, sigue siendo judío. Si se hubiese convertido, yo supongo o planteo esta hipótesis que se hubiese cambiado de nombre, no hubiese mantenido el de Aarón, que es un nombre mucho más judío que cristiano. Su hijo, Pero Amin, va a continuar trabajando para la catedral tudense en 1540. Por tanto, estamos hablando que a pesar de que estamos en este momento ya de presión en todo el Reino de Castilla y en el Reino de Portugal sobre los conversos, aquí en Tui, en Galicia, existe una cierta convivencia, se sigue manteniendo de alguna manera una cierta convivencia, una cierta tolerancia con todo eso. Sabemos que en este siglo XVI, aparte de estos, pues yo que sé, como Aarón Amin, que a mí me parece que con ese nombre debería seguir siendo judío, pero sabemos que hay plateros, otros plateros, comerciantes de españoles, escribanos, arrendadores de tributo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos cómo esto va cambiando, cómo esto sigue manteniéndose esta convivencia. Hay un trasvase continuo. Mientras que en el Reino de Castilla se crea la Inquisición a finales del siglo XV, en Portugal será en 1534 cuando se cree el Tribunal de la Inquisición radicado en la ciudad de Coimbra y comenzará también a presionar a estos cristianos nuevos. Por tanto, vamos a ver cómo estamos en otro momento en que vamos a documentar el trasvase de numerosos judíos o cristianos nuevos que trasvasan a Galicia. Tenemos una figura que nos lo puede documentar muy bien y a la que quería hacer referencia, que es un médico de ascendencia hebrea, Antonio Sánchez, que posiblemente su familia venga del Reino de Aragón, que se instala en Portugal y que va a vivir a caballo entre Portugal y el Reino de Portugal y el Reino de Castilla, en concreto Galicia. Antonio Sánchez, sabemos que en 1588 ha tenido que dejar Portugal porque en Portugal ya no le permiten ejercer la medicina y en 1558 es contratado por el Cabildo tudense, por los canónigos de la catedral tudense, para que sea el médico del Cabildo. Lo importante también de Antonio Sánchez es que va a ser el padre de un personaje muy importante y un personaje que para los tudenses es muy, muy relevante. Va a ser el padre de un médico y filósofo, de Francisco Sánchez, que como él va a escribir y va a documentar
podremos hablar un día, a lo mejor si queréis hacer otra videoconferencia como esta sobre la figura de Francisco Sánchez, que el año que viene se cumplirán 400 años de su fallecimiento. Francisco Sánchez nace en Tui en 1550, es bautizado al año siguiente en Braga, en 1551. Ya estamos viendo que hay una diferencia de tiempo entre el nacimiento y el bautismo. Retornará a vivir en la ciudad tudense y cuando su padre ejerce como médico del Cabildo, aquí se establecerá, pero ya en torno a 1565, más o menos, no sabemos la fecha, sabemos que Francisco Sánchez sí que tenemos documentado que la familia Sánchez se marcha, tanto de Galicia como de Portugal, y se establece en Burdeos, donde ya estaban radicados otros familiares, y va a participar de la vida de la comunidad judía de aquella localidad. Francisco Sánchez después estudiará en Roma, acabará su carrera en Montpellier, donde es licenciado, consigue la licenciatura en medicina, donde consigue pues, llevar adelante su actividad como médico. Los médicos eran filósofos, en aquel momento escribían tratados. Va a tener que dejar Montpellier por la presión de la Inquisición protestante, de los hugonotes, porque él era converso, era católico, y se establecerá en la ciudad de Toulouse, donde desarrollará su actividad durante muchos años y donde fallecerá. Es el autor de una obra filosófica importantísima, característica del escepticismo de aquella época, una obra de las más referenciales del Renacimiento, del siglo XVI, del Renacimiento europeo, que es Quod nil scitur, que nada se sabe. El problema que tuvo Sánchez fue que escribió su obra en latín y, por tanto, se redujo mucho su difusión, la difusión de esta obra. Pero la figura de Sánchez nos ilustra perfectamente esta presencia o este trasvase continuo entre gentes de un lado y otro de la frontera. Pero en estos años, hacia finales de la segunda mitad del siglo XV, en el último tercio del siglo XV, va a producirse una situación de mucha más presión sobre la presencia, sobre las comunidades de cristianos nuevos o las comunidades judías en Galicia. Como ya hemos dicho, el Tribunal de la Inquisición, el nuevo Tribunal de la Inquisición, porque ya había existido una Inquisición medieval, fundamentalmente en el Reino de Aragón, pero los reyes católicos crean el Tribunal de la Inquisición en el año 1478 y establecen distintas sedes de ese tribunal, en Sevilla, en Toledo, en distintos lugares. Sin embargo, en Galicia no se va a crear el Tribunal de la Inquisición hasta el año 1574, casi 100 años después de la creación del primer Tribunal de la Inquisición en el Reino de Castilla. Entonces, ¿cómo se controlaba la situación en Galicia? Pues desde el Tribunal de Valladolid, que era la sede más cercana del Tribunal Inquisitorial, se realizaban periódicamente visitas al Obispado de Tui. Desde 1522 tenemos documentadas la realización de visitas. ¿Y por qué se hacen visitas? Me vais a permitir que lea aquí unas frases recogidas en uno de los libros que os comenté anteriormente, porque nos permiten documentar por qué se hacen estas visitas. Dice así: errantes y dispersos, sin otros lazos que los que creaban entre ellos el mutuo peligro, vagaban los judíos gallegos como sus hermanos de Sion a orillas de los ríos extranjeros. Por su fortuna hallaron la mayor parte de ellos en Portugal, no solo un asilo y tierra, que en todo era igual a la que dejaban, lengua, costumbres, sentimientos, paisajes, sino también gentes de su misma ley y de su misma sangre. Fue un breve descanso. Perseguidos a su vez en la nueva patria, repasaron las fronteras y tornaron a las antiguas moradas, hechos cristianos nuevos, pero fieles a las creencias que tenían de sus padres. En su mayoría escogieron para vivir las poblaciones fronterizas, Tui, Salvaterra, Monterrey, Ribadavia, Orense, Monforte. He aquí la situación en aquellos años. Como digo, por tanto, estamos asistiendo o estamos documentando este trasvase entre un lado y otro de la frontera de tantos de estas personas. Y por tanto, la Inquisición empezará a establecer o a mandar visitas desde Valladolid. Los primeros intentos, como digo, son en torno a 1562. O sea, tenemos documentada la presencia
de una visita por el inquisidor Quijano de Mercado en 1567, otra por el inquisidor doctor Guillermo en 1568, y en 1569 establecen que el Reino de Galicia tiene que ser visitado cada año, porque es un lugar con problemas, con circunstancias que aconsejan. Tengamos en cuenta, además, que este trasvase que la Inquisición documenta entre un lado y otro de la frontera de estos conversos y de estas comunidades judías, y por otro lado toda la costa de Galicia, que permitía pues, la entrada y las comunicaciones por vía marítima con muchísima facilidad, aconsejan la creación de ese tribunal de la Inquisición, cuyo tribunal va a ser creado en Santiago de Compostela, en la ciudad de Santiago de Compostela, como dije antes, en el año 1574. Un tribunal que va a estar integrado por 2 inquisidores, un fiscal, un alguacil, un notario, un nuncio, un alcaide, un despensero, un portero, un receptor procurador y 2 médicos. Y con el que colaboraban pues, toda la red de familiares de la Inquisición, de personas pues, que de la hidalguía y que de esa manera conseguían el acceso a una serie de privilegios que serán los conocidos como familiares de la Inquisición. Sabemos que en Tuy en 1587 había 5, que en 1641 había 6 y que son estos familiares los que van a tener en buena medida la responsabilidad para llevar adelante pues, los distintos procesos, etcétera, etcétera. También quiero referirme pues también cómo se financiaba este tribunal, porque esto acarreaba todos unos gastos. Por un lado, la financiación de este tribunal, el Tribunal de Galicia, va a ser con las confiscaciones que hagan y las multas que establezcan a las personas, a los encausados, pero también establecen que las distintas sedes episcopales tienen que aportar una canonjía a este tribunal de la Inquisición. O sea, la plaza de un canónigo queda vacante y el dinero que tenía asignado a esa plaza es designado al Tribunal de la Inquisición. En el caso tudense sabemos que la canonjía que se le asigna ascendía a unos 75.000 maravedíes, lo cual era una cantidad realmente estimada. Y solo por referir así brevemente, para entender lo que vamos a hablar después, cómo funcionaban los tribunales de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición, en primer lugar, y eso es lo que tiene que quedar bien claro, el tribunal solo tenía competencia sobre los que estaban bautizados. No era un tribunal que actuase contra los no bautizados, contra un judío, sino que solo podía actuar contra los bautizados y podía revisar y podía investigar sobre sus actitudes, si su vida, si sus creencias, si sus forma de comportarse correspondía a la doctrina cristiana. La actuación del tribunal comenzaba con lo que se llamaba, cuando venía una visita, un visitador, un inquisidor que visitaba una localidad, proclamaba un edicto de gracia que se llamaba, o un edicto de reconciliación, donde invitaba a autodenunciarse o a denunciar a aquellas personas que estaban incumpliendo las normativas canónicas. Este edicto de gracia después se irá cambiando y se irá transformando y acabará convirtiéndose en un edicto de fe, donde obligan o donde toda la población debe jurar, todos los bautizados de una localidad deben jurar la fe y se obligan a denunciar a aquellas personas que no están cumpliendo los preceptos establecidos. Entonces, da un tiempo, da un periodo de unas semanas para recibir estas denuncias, que las recibe el investigador, las investiga, establece los sumarios correspondientes, que clasifica después estos delitos o estas infracciones, las va clasificando y catalogando y recoge testimonios. Los testimonios. Puede llegar a detener al acusado, al investigado, puede detenerlo en su domicilio, en un domicilio de la localidad o en lo que se conoce como las cárceles secretas. Hay una acusación de hasta 3 días. Una de las cuestiones que sí es de las que el Tribunal de Inquisición española va a defender siempre es el anonimato de las denuncias, que eso provoca una indefensión enorme, porque tú estás siendo acusado y no sabes quién te acusa, no sabes de dónde puede venir la acusación, no sabes, por tanto, el origen de la misma y de qué proviene, si proviene de una rivalidad, de un familiar, etcétera, etcétera. Pues eso, si en este primer momento a estas acusaciones
la persona que estaba detenida la reconoce, pues se hace lo que se llamaba en aquellos momentos una condena en sala. No sé, en el propio lugar del propio tribunal, pues la persona se reconcilia, reconoce sus culpas, puede ser castigada con una multa, con alguna cosa, pero acaba ahí ya el proceso. Esto es lo que le va a pasar a dos de las personas que figuran en los sanbenitos que vamos a ver posteriormente, a María de las Nieves, a Isabel Coronel, que estas dos van a reconocer las acusaciones, van a aceptar la penitencia que les exponen, pero sin entrar en todo el proceso inquisitorial, que es, que continúa después, una vez que, si tú no aceptas esta acusación, entonces, pues se establece todo el proceso, se establece el juicio, se establece para que al final acabará siendo reconciliada, si al final después de todo este tiempo, acabas aceptando tú las invitaciones, arrepintiéndote o negándolas. Si las niegas, entonces lo que va a haber va a haber unos interrogatorios muy fuertes, puede accederse o puede incluso llegarse a existir la tortura, que se consideraba un método fundamentalmente la tortura del potro y de la mancuerna. Después veremos cómo algunas de las personas que aparecen en estos sanbenitos fue sometida a estos procedimientos y hasta que se establece una sentencia. Una sentencia que tiene que ser unánime por todo el tribunal. Si no es unánime, tiene que mandarse al Consejo de la Suprema, al Tribunal Central de la Inquisición, que es el que acordará, como también veremos y documentaremos, es el que acuerda la sentencia. Y finalmente se establece un auto de fe para ejecutar estas sentencias. Un auto de fe que tiene siempre lugar en la ciudad donde está establecido el Tribunal de la Inquisición. El auto de fe o los autos de fe que veremos, a los que haremos referencia al ver los sanbenitos, nunca van a tener lugar, en la ciudad de Tuy, sino que van a tener lugar en la ciudad de Santiago de Compostela. Y unos autos de fe que desembocarán o en una absolución o una reconciliación, estableciendo pues una condena, o en una relajación. ¿Qué significa relajación? Es cuando hay una condena a muerte, a la hoguera en este caso, entonces se establece, se le relaja, se le entrega a estos prisioneros a la autoridad civil, que es la que ejecuta la sentencia. Igual como las condenas a la cárcel, las condenas a las galeras o algún otro tipo de condenas que establece la Inquisición, también será la autoridad civil, la autoridad real, la que lleve a cabo estas ejecuciones. Y finalmente, y esto es con lo que enlazamos ya definitivamente con lo que estamos hablando, con los sanbenitos de Tuy, se colocan en las parroquias de origen de cada uno de estas personas, se colocan unos sanbenitos, una imagen, una tela, donde, recordando el hábito penitencial, el sanbenito que llevó durante un tiempo más o menos largo cada uno de los penitenciados, cada uno de los condenados, recordando ese hábito, se elaboran estos lienzos que se colocan en las paredes de las iglesias parroquiales para que queden como permanente memoria de esa condena, como permanente escarnio y como permanente repudio a estas personas que han sido condenadas por el Tribunal de la Inquisición. Esto es así por ilustrar, para ver qué es lo que ha pasado. Esta es la colección de sanbenitos que se conserva en la ciudad de Tuy. Son 14 sanbenitos que aparecieron en su momento, en los años 1986-87, que tuve la dicha o la suerte de poder encontrarlos, sin saber lo que eran en aquel momento, haciendo un inventario en una dependencia de la Catedral Tudense, que después, posteriormente, pues otros investigadores, yo aquella era muy jovencito, aún no me había metido realmente en todo este mundo de la investigación histórica, estaba comenzando, pues lo documentaron y los pudimos, y desde aquella, pues son un testimonio único, porque no conocemos otros que se hayan conservado en la ciudad de Tuy. En toda Europa, yo no conozco más en Europa, no sé si en alguna localidad de América, a lo mejor alguna de las personas que nos escuchan puede decirme, solo conozco un ejemplo similar a este, no en tela, sino pintados en la pared, 2 o 3 sanbenitos con la misma iconografía de los que están viendo en una localidad de Burgos que se llama Coruña del Conde. ¿Y por qué llegamos a estos sanbenitos? Que además están referidos a 2 o 3 familias muy concretas. Casi todos los sanbenitos
de estas 14 sanbenitos que figuran aquí están referidos a familias, a la familia Coronel, a la familia Sarabia, a la familia Méndez, aunque veremos que cambian los apellidos. ¿Por qué surge todo esto, toda esta cuestión? Surge por una cuestión muy sencilla. 1601. Se produce una vacante en el Cabildo Catedralicio. Hay que cubrir una plaza de canónigo de la catedral tudense. Por tanto, se comunica a Roma esa vacante, porque además no había obispo en aquel momento, tiene que ser desde Roma, y es de donde se provisione, es donde se nombre esta nueva vacante. ¿Qué sucede? Que se mandan las comunicaciones a Roma, se manda la carta a Roma, y Roma nombra a un cristiano nuevo, a Francisco Coronel, como canónigo de la catedral. El Cabildo no lo acepta y establece y quiere establecer desde este año un estatuto de limpieza de sangre. Es la primera catedral, el primer cabildo de Galicia que va a establecer un estatuto de limpieza de sangre. Existía ya en Toledo, existía ya en otras ciudades, pero no aquí. Es un hecho extraño para Galicia, porque fijaros, os había referido antes como hace unos pocos años un hijo de judío, Vasco Pérez, había llegado a una canonjía de la catedral. Sin embargo, fijaros, en poco más de 20-30 años, ya frente a este nombramiento de un cristiano nuevo, de un descendiente de judío como canónigo de la catedral, el Cabildo se revela y quiere establecer ese asunto de limpieza de sangre y manda iniciar una investigación sobre la familia Coronel para documentar que Francisco Pérez era descendiente en línea directa de los judíos y establece desde 1601 unos procesos inquisitoriales. Es curioso las cartas en las investigaciones que hemos visto anteriormente, las cartas que envían. ¿Por qué logra este Francisco Coronel Pues porque tenía un hermano que tenía un pequeño banco en Roma y sabe 20 días antes que los representantes de la catedral tudense en Roma conoce 20 días antes esta vacante y por tanto mueve los hilos necesarios para ese nombramiento pontificio de Francisco Coronel como canónigo de la catedral tudense. Esto va a provocar que en 1602 se inicie todo un proceso de investigación sobre la figura de Francisco Coronel, pero un proceso que no va a llegar a ningún sitio. No va a ser procesado nunca y el Estatuto de Limpieza de Sangre de la catedral tudense tardará 16 años en ser aprobado definitivamente por Roma. Hasta 1617 no se establece el Estatuto de Limpieza de Sangre. Es más, unos años antes del establecimiento definitivo, otro coronel, otro miembro de la familia Coronel, otro cristiano nuevo, accederá a otra canonjía en la catedral tudense. Pero hemos abierto, con esta investigación sobre la familia Coronel, hemos abierto pues todos los procesos de la Inquisición en nuestra ciudad. Sabemos que en 1602 hay este proceso y esta investigación sobre la figura de Francisco Coronel. En 1605 se va a procesar hasta 20 personas con un acto de fe público que se realizará en Santiago, siendo condenados a aportar el San Benito, a cárcel perpetua, a confiscación de bienes. Esto de la cárcel perpetua después son 5, 8, 10 años, no suelen ser muchos más, pero se le llamaba así, cárcel perpetua. Algunos son condenados a galeras, a otras, dice el documento, a otras penas infames, y 3 de ellos fueron quemados. En 1608 vuelve a establecerse otro proceso muy curioso contra otros 20 judaizantes, a uno que se llamaba y que decía que era el Mesías, era el nuevo Mesías enviado por Dios, pero también se procesa, qué curioso, a Simón Pereira, primo de una de las personas que va a figurar en estos sanbenitos, que está penitenciado. ¿Saben por qué? Porque, dice así el auto, dice así el procesamiento, se fue a circuncidar a la ciudad de Pisa, a Italia, y llevó allí las cenizas
de estos 3 quemados del año 1605, diciendo que eran mártires que los gentiles de Galicia habían quemado. Fue penitenciado, fue condenado, pero logró huir de la Inquisición. Y así nos acercamos a 1609. En 1609 se va a iniciar el proceso que vamos después a referir contra una de las principales representantes, uno de los principales elementos de estos sanbenitos, que es la figura de Antonia Sarabia. Pero es un proceso que empieza en 1609 y que ahí se acaba. No llegan a ninguna condena en este año. También en este año 1609 se inicia el proceso, y aquí tenemos uno de los sanbenitos más representativos, Antonia Enrique y a su hijo Andrés Duarte Coronel. Estos dos son mujer e hijos. Como veis, están siempre investigando y afectando a unas mismas familias, o por lo menos estos testimonios, estos sanbenitos son para unas mismas familias. Tienen hasta 11 testimonios contra ellos, pero esos testimonios los inquisidores piensan que no tienen la suficiente entidad o la suficiente carga de acusación y el proceso en 1609 queda paralizado. Pero se retomará, no fueron encausados. En 1614, Antonia Enríquez y su hijo Andrés Duarte Coronel se marchan, se fugan desde Bayona, desde la ciudad de Bayona, muy cercana a la ciudad de Tui, con sus hijos pequeños. Y la Inquisición seguirá persiguiéndolos, de tal forma que en 1619 se retoma, después de 10 años, el proceso inquisitorial contra ellos, acordándose entonces sí que aquellos testimonios valen y se acuerda que sean relajados en estatua. Por eso, pero ellos estaban fugados, por tanto se les condena a la hoguera y será quemada una estatua, una representación. Por eso, en estos sanbenitos que después son colocados en las paredes de la Catedral Tudense, aparecen las dos figuras, las dos caras, tanto de Andrés Duarte como de su madre, Antonia Enríquez, entre llamas. Curiosamente, en 1625 vuelve Antonia Enríquez a Galicia, vuelve de nuevo a Galicia. ¿A qué? A negociar con el inquisidor de Santiago de Compostela su condena. ¿Por qué? Pues porque tenía una inmensa fortuna que había dejado en Galicia Antonia Enríquez, valorada en más de 15.000 ducados. Por tanto, establece una negociación de 6 meses con la Inquisición y llega a un acuerdo donde pagará una multa de 5.000 ducados y unos créditos y unas deudas por más de otros 1.000 ducados. 6.000 ducados de los 15.000 en que habían valorado su patrimonio. Es la condena a la que finalmente acaba siendo condenada Antonia Enríquez y Andrés Duarte. Continuamos después, en 1614, con otro proceso que rematará en 1617. Tenemos a Catalina Coronel, vecina de Tui, junto con Margarita Vázquez Méndez, que es la viuda de Miguel Coronel, de un hermano del canónigo, y sus 5 hermanos. Son hijos todos de Enrique Méndez, de un mercader que también había vivido en Viana, después vive cerca de Tui y acaba viviendo finalmente en Tui. Ellas todas, tanto Margarita Méndez como Isabel Méndez de Ribadeneira, como María Álvarez, como Beatriz Álvarez, como Blanca Méndez Enríquez y Catalina Álvarez, van a ser todas ellas procesadas en 1614 y serán condenadas en 1617. Voy a leeros alguna de las condenas de estas mujeres. Por ejemplo, la de Blanca Méndez, dice: soltera, porque tenemos la sentencia y podemos documentarla. Vecina de Tui, hermana del antecedente, judaizante, estuvo en cárceles secretas, hizo defensas demostrando az arbitrium sobre lo testificado y lo que resultaba de las comunicaciones de cárcel, que habían sido muchas en orden al delito, y cómplices con su hermano Catalina. Antes de la ejecución pidió audiencia y en ella y en otras confesó contra sí y cómplices haber vivido en la creencia de la ley de Moisés sin apartarse de la de nuestro Señor Jesucristo, aunque sabían que eran contrarias.
ejecutóse el tormento y asentó en la pertinacia, reconciliada, confiscación de bienes, hábito y cárcel perpetua irremisible. Esta es la sentencia que se establece a las hermanas, a todas las hermanas también. Son muy parecidas las sentencias, también siempre con hábito, con confiscación de bienes y con cárcel perpetua irremisible. Tenemos, por tanto, estos son los testimonios. Y llegamos a una de las figuras más interesantes de estos procesos inquisitoriales, que va a ser el proceso de Antonia Sarabia. Antonia Sarabia, que ya hemos dicho que en 1609 comenzaron a investigarla, comenzaron a investigar las acusaciones que existían de judaizante contra ellas, pero se retomarán en 1616. Antonia Sarabia, tenemos muy bien documentado el proceso, será detenida el 28 de enero de 1666, será llevada a una cárcel, a una casa donde está detenida, de un mercader tudense. A la semana siguiente es trasladada a la cárcel secreta de Santiago, se secuestran todos sus bienes, quedan 3 mercaderes tudenses como depositarios de esos bienes, con esos bienes irán pagando pues, la estancia y la manutención de la detenida. Su esposo, Tomé Coronel, estará haciendo gestiones, numerosas gestiones para lograr reducir la pena y reducir la detención de la mujer, en algunos casos incluso sobornando a miembros de la Inquisición, etc. Y es sometida al tormento para que confiese, acaba confesando y será reconciliada en 1617. Os voy a leer porque es interesante leer pues, lo que dice la sentencia. Antonia Sarabia, mujer de Tomé Coronel, vecina de Tuy, judaizante, presentó petición en su nombre el doctor Marcial Sarabia, diciendo que tenía algunos escrúpulos que declarar sobre cosas tocantes al oficio de conciencia, y se recomendó le tomase su declaración a un consultor con el señor Loriga, y en ella, que se le recibió en Tuy, confesó algunos ayunos que había hecho y negó la intención, y en vista de ello fue mandada a prender y recluir en cárceles secretas, y en la primera audiencia se afirmó en lo mismo. Comunicóse desde la cárcel con don Pedro Tavira por haber entendido que era uno de los cómplices. Ahí, como os decía yo, que los testimonios eran secretos, nunca saben a quién tienen que referirse. Y le nombró muchos observantes, sus parientes, y habiendo dado esta noticia al alcaide, que la dio al tribunal, mandó bajasen a oír a las comunicaciones el alcaide y secretarios, entrando en la misma cárcel donde estaba el Pedro Tavira, que estaba debajo de esta rea, para que oyese las comunicaciones. Diósele la publicación de lo que resultó de ellas, y por auto de 20 de junio de 1616 se mandó que para excusar confesión se le nombrasen las personas de quien había hablado por ser muchas en número, y así se ejecutó en la publicación, y confesó, dando diferentes salidas para desvanecerlas en lo principal, y negó siempre la intención. Diósele tormento, se afirmó lo mismo, y se repuso y asentó en la creencia y pertinacia, y contra más cómplices, reconciliada con confiscación de bienes, hábito y cárcel perpetua. Esta es la sentencia a Antonia Sarabia. Pero también sabemos que su marido siguió negociando y negoció y firmó un acuerdo con la Inquisición en el año 1619 por 55.000 reales para que su mujer saliese de la cárcel y fuese librada de portar el hábito penitencial. Pues aquí sabemos en estos años, 1600, como decíamos, era un proceso de 1616, concluido en el 1617, como este de María de las Nieves, del que hemos hablado antes. Esta fue reconciliada en Sala antes de llegar pues, a las cárceles secretas y demás. Sabemos que en 1617 también se inicia también un proceso contra Antonia Gómez, que también acaba con una condena también, que fue reconciliada con confiscación de bienes, con cárcel irremisible y portando el hábito penitencial. Y en 1621, y este es el San Benito más antiguo que damos, tenemos finalmente a Isabel Coronel, mujer de un mercader de Antonio Páez, vecino de Tuy. Cuando fue detenida,
Sabemos por la documentación que fue aborrecida y abandonada por los suyos, que se negaron a socorrerla. Fue reconciliada con confiscación de bienes y portando el hábito, pero durante poco tiempo, porque se retiró en muy pocos meses. Esto es la historia de estos sanbenitos que figuran en que hemos encontrado y que figuran y que conservamos hoy en el Museo Diocesano de Tui. Estas son figuras, y ya acabo con esto, ya solo una cosa más. Deciros que han estado durante muchos años expuestas. Posiblemente estas sanbenitos, estos lienzos, no sean los originales del siglo XVII, sino que sean posteriores, que se han ido renovando. Por eso están mezclados, hemos visto individualizados cada San Benito, pero están mezclados unos años con otros. En los lienzos hay grupos, hay conjuntos de hasta 4 San Benitos de distintos años. Pero solo una referencia, fijaros, en 1763, una persona, un chaval que quería casarse con uno descendiente de estos penitenciados, roba o destruye 2 de los sanbenitos, el de Antonia Sarabia y el de Antonia Enríquez, porque esos sanbenitos eran los que impedían que él pudiese contraer el matrimonio que quería contra uno de estos descendientes. Por tanto, casi siglo y medio después de las condenas establecidas por la Inquisición, seguían vigentes. Y yo creo, no tenemos documentación para demostrarla, pero que estos sanbenitos estuvieron colocados en la Catedral Tudense, posiblemente hasta el año 1834, que fue cuando desapareció definitivamente el Tribunal de la Inquisición. Son, por tanto, un testimonio único de una época, de un contexto histórico, donde pues, la unidad política exigió también esta implementación de una unidad religiosa y que por azares del destino podemos conservarlos y como piezas excepcionales que nos documentan la presencia de estas comunidades criptojudías, de estas comunidades sefarditas, de estas comunidades de cristianos nuevos en la ciudad de Tui. Muchas gracias. Y bueno, cuánto hemos aprendido hoy de detallado, pues de tanto que hemos hablado de autos de fe, de inquisición, de tribunales y todo esto, pero creo que jamás los hemos escuchado con el detalle y la secuencia de todos estos sucesos. Fantástico. Seguro, también es muy interesante porque vemos pinturas, a lo mejor con los sanbenitos, pero en mi caso nunca había visto algo que me acercara tanto a la realidad, ¿no? Claro, eso, hay el San Benito, que era el hábito que tú portabas, que eso es lo que suele parecer en todas las representaciones que conocemos, y después estos otros que eran colocados en las iglesias parroquiales para que quedaran como permanente testimonio de la condena. Sabemos que los había en muchísimos sitios, la documentación nos lo recoge, pero bueno, por la condena que significaban y por el escarnio público, la gente tan pronto pudo los destruyó y desaparecieron. Seguro. Hay algunas cuantas preguntas y si no nos extendamos mucho. Igual antes de ir a las preguntas, hay un hecho fundamental que lo dijiste así rápido y yo quisiera detenerme un segundito, no desde el lado histórico, sino del estado de lo que sientes. Tú encontraste estos sanbenitos, fuiste el protagonista de decir, bueno, que Dios, ¿qué es esto? Sí, bueno, pero fue un descubrimiento, bueno, casi todas estas cosas, completamente casual, ¿no? Yo, bueno, pues no me gusta hablar, o sea, un poco... No, habla, acá saca la modestia, deja la modestia afuera y cuéntanos. Recién licenciado en la Universidad de Santiago en el año 1987, mi primer trabajo fue en la Catedral de Tui, que es la ciudad donde yo nací, la ciudad donde residía de aquella y sigo residiendo en esa ciudad. Bueno, pues tuve un trabajo en el verano de guía, de cobrar las entradas y de acompañar a las visitas a la Catedral Tudense. Como el contrato duraba algunos meses más, ya la época de otoño, donde el turismo ahora no se reduce tanto, pero en aquellas prácticamente desaparecía, pues me dediqué a hacer distintas labores, entre ellas el inventario. Había unas salas, unos almacenes, en lo que se conoce como el edificio de la contaduría, donde, bueno, pues
había muchísimas sacras, libros, etcétera. Y un día, uno de los días que estoy haciendo este inventario de todas estas piezas, pues aparece como unas telas largas, enrolladas, que yo lo que pensé en primer lugar que era un mantel, algún mantel de colocar encima. Pero bueno, era bastante de lino, bastante, no parecía áspero, no parecía que pudiera ser un mantel. Y las desenrollamos, llamé a mis superiores para verlas, pero en aquel momento nadie supimos identificarlo plenamente. Sí, vimos lo que ponía, no se veían tan bien, o sea, los envenidos que hemos visto están restaurados, están rehabilitados. En aquel momento no se leían con mucha deficiencia, con muchos problemas, bastantes de las letras. Vimos aquello, pero no supimos decir, estos son unos sanbenitos. Será posteriormente, como ya dije, las investigaciones tanto de Ernesto Iglesias Almeida como de Juan Juega, que posteriormente ya identifiquen este tema. Yo además era un tema que nunca había abordado, ni en la carrera me habían hablado nunca de las comunidades judías y de la presencia de los judíos en nuestra historia, y tampoco nunca no tenía documentación para poder comparar y para poder documentarlos. Pero sí, con el tiempo te das cuenta de la trascendencia de aquel hallazgo, de la suerte que fue el poder tener aquel hallazgo y sobre todo de una cosa que a los que somos de este mundo de la investigación, de la historia de los archivos, que es que no se deben tirar las cosas. Bravo, tal cual. Porque todo lo que nos parece hoy desechable, en el futuro puede ser un elemento de un gran interés y nos puede dar una gran documentación, una gran información. Seguro. Totalmente. Bueno, vamos a ver algunas preguntitas. Bueno, ya de entrada el amigo Adrián Toro Quinteros saludándonos, lo mismo, bueno, Adrián desde Colombia, Alan Carciente desde Caracas, y ya empieza Adrián a hacer unos comentarios respecto al símbolo, a la menorá. Dice, la posible interpretación de símbolos. P, símbolo cristiano. F, que representa a Abraham, 100. En la base de la menorá, porque dice memorá, pero después lo corrige, menorá, una rodela bermeja. Imposición de la P por fuerza que nos separa del 100. Y deduce a partir de eso, es decir, del padre Abraham. No sé qué responder, no sé. Seguramente nuestro amigo Nelson Adrián tendrá mucho más conocimientos que yo y yo le agradecería que se pusiera en contacto cuando pueda con nosotros y que nos ayude a documentar este tema, porque bueno, Perfecto, como siempre nosotros no puedo contestar nada. Podemos hacer de puente para la comunicación, Adrián, para ver si esto llega. Sí, bueno, yo tenía una diapositiva, en la última diapositiva, que al final no la puse porque, como siempre, tengo aquí, si a alguno le interesa, tengo ahí pues mi correo electrónico, si a alguien le interesa, que me escriba y podamos contactar. Perfecto. Seguramente, por lo menos, si no es hoy, en las reproducciones que se producen después de la conferencia por video, a lo mejor alguien más puede aportar y ayudar. Si quieren información sobre toda la presencia judía en Tui, pues encantados también de enviársela sin problema ninguno. Y si van para el lado de la península ibérica, no dejen de pasar por Tui. Pablo Frenkel pregunta si los pogroms de 1391 tuvieron alguna consecuencia en Galicia y agrega también de la disputa de Tortosa en 1412. Sí, pero no, los pogromos en Galicia no hubo ningún pogromos, no hubo ningún conflicto serio con la población judía. Eran comunidades pequeñas, ya dije que Tui era comunidad pequeña, el resto de las comunidades son pequeñas. Hubo solo dos pequeños incidentes, uno en dos localidades de la provincia de Orense, tanto en la capital, en Orense, donde más que un pogromo por un problema de, como siempre, varios de los judíos eran recaudadores y hubo algún problema de ese tipo. Y después también en la ciudad de Allariz, también un incidente aislado en la procesión del Corpus de un año que también, bueno, provocó una cierta persecución temporal contra los judíos, pero no hubo en absoluto ningún pogromos, no tenemos documentada tampoco ni ningún intento de conversión forzosa antes de la expulsión, etcétera.
estábamos muy en la esquina, estábamos muy apartados, no éramos, tampoco las comunidades judías tenían el poder y la entidad que podían tener en Toledo, en Segovia, en Sevilla, en lugares de este tipo. Por tanto, no se crearon esos conflictos. Precisamente con el tema de los ricos y los pobres, Adrián pregunta de los penitenciados de Tuy, a quienes relajaron y a quienes reconciliaron, y supone que transaban con el tribunal inquisitorial la reconciliación, los ricos, y a los pobres los relajaban. Vamos a ver, que de estos sanbenitos solo tenemos constancia de que hayan sido relajados, o sea, que hayan sido entregados a la justicia civil para ser quemados a 2 personas, que hemos hablado, Antonio Enríquez y a su hijo, que sin embargo los relajan en estatua, porque ellos se habían fugado y, como dijimos, después retornan. Si se queman a otras personas, tenemos documentancia de estos autos de fe. En Galicia hay muy pocos autos de fe y muy pocas personas, no sé ahora los números, no tengo ahora los números, pero no llegaremos ni al centenar de personas que han sido relajadas. Porque también la actividad de la Inquisición se centró fundamentalmente en estos años y después el tema quedó resuelto y se dedicaban fundamentalmente a cuestiones de amancebamientos, a cuestiones de este tipo. No hubo tampoco gran persecución, muy puntuales, sobre el tema de brujas, de brujerías, etcétera, como en otras zonas se debe realizar. Y la Inquisición era más un elemento coercitivo, que ya la gente no se atrevía a actuar de manera irregular, más que una actuación persistente de la Inquisición en la persecución. Y después, en segundo lugar, ten en cuenta que la mayoría de los conversos con los que va la Inquisición a actuar, al menos en nuestra ciudad, en la zona de Tuy, yo creo que en Galicia, es gente bien situada económicamente, mercaderes, arrendadores de impuestos, gente con una posición social, pues eso, familiares de un canónigo, etcétera. Por tanto, si eran reconciliados, si no llegaban a ser relajados, bueno, pues eran reconciliados y a veces no me consta que a ninguno de ellos les pusieran galeras, por ejemplo, que eso sí era una pena que se solía poner a las personas de menor capacidad económica, sino que siempre van a ser multas, confiscación de bienes, hábito penitencial y cárcel perpetua o cárcel irreversible, pero que nunca duraba demasiados años esa pena de cárcel. Lili. Bernard Miller, que nos saluda desde Londres y agradece al profesor por estas descripciones tan detalladas del funcionamiento de la Inquisición, quizá con personas de mi familia coronel Enríquez Pereira. ¡Wow! Wow. Los coronel aparecen en muchas otras localidades de España. Sí. Hay unas teorías, yo creo que un poco, no sé si están bien consolidadas, que es la conversión de un rabino de Segovia que se adopta después el nombre coronel, pero vamos a encontrar coroneles en Sevilla, vamos a encontrar coroneles en Segovia, vamos a encontrar coroneles en distintas localidades, en distintas ciudades. Pues, claro, la historia de Abraham Señor. Claro, exactamente, el Abraham Señor, a raíz de eso. Suponemos, porque no tenemos documentada la procedencia de estos coroneles que aparecen en nuestra zona, sí que sabemos que aparecen en la segunda mitad del siglo XVI, que aparecen procedentes de Portugal posiblemente, seguramente vengan de esta relación, pero no podemos establecer mucho más. Enríquez y Pereira sí son nombres más vinculados con Galicia y que a lo mejor, bueno, pues igual tienen relación con la persona que nos escribía. Y Bernard nos dice también, no sabía nada de la historia de estudiantes, ahora tengo ganas de aprender más, y esa es la finalidad con la que nosotros hacemos nuestras charlas, para dar estas puntitas, estos resúmenes de temas. Seguro que de cada uno, cada semana hay mucho para hablar y no alcanza con una hora, pero sí alcanza para encender la llama de la curiosidad. Y ahora buscar más, localizar a Tuy en el mapa y buscar un poquito de información. Además, Bernard, estás en Londres, a Heathrow,
y de ahí seguramente algún vuelo económico a Santiago de Compostela, que se No, puede a llegar Oporto. Nuestro perfectamente. aeropuerto O a es el de Porto, Oporto. a Porto. El, Nosotros hemos el ido a Porto. aeropuerto oficial de TUI es Porto. Sepa Porque la tienen gente, muchos vuelos internacionales y además muchos de low cost, con lo cual es mucho más fácil, desgraciadamente, para nosotros que somos ¿no? Y gallegos, sepa la llegar gente, a través de Oporto que a través de Santiago de lo Compostela. contaremos el martes, nosotros desde Varsovia para ir a Tui hemos ido a Porto. Sí, es que tienen muchísimos más vuelos internacionales. Adrián nos dice, magnífica exposición, muchas gracias a todos vosotros. ¿Dónde puedo adquirir los libros de don Rafael Sánchez? Y Shabbat Bueno, Shalom. yo sobre la Inquisición, sobre este tema, aún no he escrito ningún libro. Supongo que se referirá a los que dijimos al principio. Bueno, pues a través de Amazon o a través de alguna de las librerías de nuestra localidad, posiblemente pues puede adquirirlos. Con los nombres de los libros seguramente los localizará en internet. Exactamente. Y si tiene algún problema, que me escriba, que podemos ver cómo podemos hacérselos llegar. Perfecto. Yvonne Stern nos dice muy interesante, muy agradecida y saludos desde Río de Janeiro. Gracias por tan excelente. Ben David. Gracias por tan excelente conferencia. Bernas nos dice genial por el itinerario. Bueno, pues mira, ya hemos... Muy bien, pues Sí, estaremos encantados que venga a visitarnos y que se identifique. Que pase Bernas por la con oficina nosotros. de turismo Y que nos pregunte por mí, y que pregunte por pregunte nosotros. por Encantados. Rafael. Bueno, así nos estamos pasando de tiempo pero ya contestamos por lo menos todas las preguntas. La verdad que hemos aprendido un montón, nos hemos entusiasmado con TUI. Creo que hemos logrado lo que nos pasó a nosotros luego de haber conocido la historia y de haber vivido, de haber caminado las calles de TUI, que quedamos muy entusiasmados, muy entusiasmados. Es una cosa, es un lugar realmente increíble, con una historia increíble. Creo que tiene mucho que ver con quién nos hemos encontrado para transmitirnos esa historia. Eso ayuda mucho. Seguro, digamos, este agradecimiento que le hacemos a Rafael, lo hacemos extensivo a la alcaldía, al alcalde de Tui, que nos recibió también. Y no recuerdo su nombre, pero la empleada de la oficina de turismo, también. Tanto Águeda como Geles, que lo hace muy bien. Les vas a dar nuestro saludo también, por favor, porque nos hemos traído muy gratos recuerdos y mucha sorpresa y emoción de esto que hemos visto, que es la historia, que a veces la cuentan por ahí y ahora la tenemos casi tangibles. No nos dejan tocarla porque está el vidrio cuando uno lo va a ver, pero podemos decir que es tangible. Rafa, muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros un honor, un privilegio el poder participar y el poder pues aportar estas piezas únicas, excepcionales, porque me gustaría, si alguien conoce de la existencia de otras, y nos gustaría saberlo, Claro, sí. pero que son unas piezas que testimonian la crudeza de una época, pero que también testimonian la vitalidad y la presencia de las comunidades judías en aquellos momentos en nuestro territorio. Seguro. Y como siempre nos vamos recordando las actividades. Sí, este próximo domingo 24 de julio tenemos en Encuentros de Aljar, que es una actividad hablada en ladino, en judío español. Vamos a tener presentado el tema de Ladino Comunidad. El Círculo de Correspondencia en Ladino es un foro de mensajes, de mails, que tiene ya muchos años. Es uno de los precursores en Internet sobre el intercambio solamente en lengua judío-española. Esto va a estar presentado por el doctor Aldo Sevi, con la presencia de la creadora de Ladino Comunidad, Rachel Amado-Bornik, y la doctora Yafa Shuhami. Y para el próximo jueves tenemos el aporte criptojudío en la población criolla americana, con la escribana Esther Mostovich de Kukierman en vivo desde Montevideo, Uruguay.
Y no se olviden, unas instituciones amigas nos han invitado a hablar sobre el viaje tan verdaderamente emocionante para nosotros que acabamos de hacer solamente hace un mes y medio o 2 meses, y que vamos a contar sobre esta travesía entre Ashkenaz y Sefarad, porque estuvimos en Polonia, en España y también en Israel. Así que no se lo pierdan el 26, el martes 26 a las 7 de la tarde. Rafael, muchísimas gracias. Te dejamos ir a dormir porque ya Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Y a todos les decimos muchísimas gracias por estar acompañándonos y hasta el próximo jueves o las otras actividades que les ofrecemos. Adiós.